ya habíamos descrito el centro de la distribución de una variable aleatoria por medio de digamos, del valor esperado. Y ahora queremos abordar la pregunta de cómo medir o evaluar la dispersión de una variable aleatoria. Y antes de ir directo a la definición de qué nos va a ayudar en ese sentido, queremos motivar las ideas que subyacen en la definición, en un ejemplo muy simple que nos puede dar ideas de por qué la definición que vamos a hacer tiene la forma que va a tener. Para ello entonces lo que vamos a hacer es considerar por lo pronto una variable aleatoria x que toma tan solo tres valores, menos 1, 0 y 1, cada uno con probabilidades puntuales un tercio. Esto es lo que más adelante denominaremos una distribución uniforme. Si alguien estuviera observando este experimento, lo que vería es precisamente cómo las salidas oscilan entre esas tres cantidades con la misma probabilidad, ¿no? O sea, entre menos 1, 0 y 1, digámoslo así. El valor esperado de esta variable aleatoria es tal cual como lo marca la definición, sería la suma del producto de los xk por los pk, ¿no? O sea, los xk son los valores que toma mi variable aleatoria, ¿no? Por las probabilidades puntuales con que son tomadas esos valores, ¿no? En este caso sería menos 1 por un tercio, ¿no? Que es menos un tercio, 0 por un tercio, que sería obviamente 0, y 1 por un tercio, que sería entonces un tercio. Entonces, cuando uno sume estas cantidades, ¿no? Esta cantidad negativa cancelaría a esta positiva, ¿no? Y obtendríamos entonces un valor esperado de 0, digámoslo así, ¿no? Lo cual, no es sorprendente, ¿no? Si el valor esperado es la cantidad que describe el centro, ¿no? Alrededor del cual está ocurriendo las realizaciones de mi variable aleatoria. Si la variable aleatoria está oscilando alrededor precisamente del 0 con probabilidad de un tercio hacia menos 1 o 1, ¿no? Es lógico o es esperable que esa sea la cantidad que debía haber emergido como resultó, ¿no? Para el valor esperado. Ahora tomemos otra variable aleatoria, ¿no? En este caso sería la variable aleatoria y, que va a tomar de nuevo cuenta tres valores. Ahora serían los valores menos 100, 0 y 100, ¿no? Con las mismas probabilidades, ¿no? O sea, un tercio para cada uno de esos valores, ¿no? Y de nueva cuenta, ¿no? El cálculo del valor esperado, no hay que hacer de esto una gran ciencia, es de nueva cuenta en este caso los y sub i o los y sub k por los p sub k, que en este caso sería menos 100 por un tercio, 0 por un tercio y 100 por un tercio, ¿no? Y cuando yo sume esto para calcular el valor esperado tal cual como lo postula la definición, vuelvo a tener un valor esperado de 0, ¿no? Aquí lo que quiero que observemos ahorita, ¿no? Es que lo que tenemos son dos variables aleatorias, ¿no? O sea, la variable aleatoria x, que toma estos tres valores y tiene un valor esperado de 0, y tengo esta variable aleatoria y, que toma estos tres valores, ¿no? Y tiene el valor esperado de 0. Y es, por llamarlo de algún modo, es obvio que, estas son dos variables aleatorias que están teniendo una dispersión, ¿no? Muy distinta, a pesar de que ambas tengan esencialmente, ¿no? El mismo valor esperado, ¿no? O sea, al fin y al cabo el valor esperado lo habíamos pensado como algo que describiera el centro alrededor del cual están ocurriendo mis realizaciones de la variable aleatoria, pero como vemos, no describe todo lo que quizás a mí me interese del desempeño de una variable aleatoria. En este caso no me está ayudando a describir el valor esperado. Y disculpen, la dispersión alrededor del valor esperado, y es lo que quisiéramos de alguna manera capturar en una cantidad, ¿no? Entonces empecemos con un intento inicial, ¿no? De medir la variabilidad, ¿no? Como la suma de las diferencias de los valores que toma mi variable aleatoria con el valor esperado de la variable aleatoria. En este caso, como la variable aleatoria
digamos, en este caso X, la variable aleatoria tiene un valor esperado de 0, ¿no? En realidad estas diferencias, ¿no?, son ciertamente menos 1 menos 0, 0 menos 0, 1 menos 0, ¿no?, que generaría esta cantidad que están aquí, ¿no? Y aquí el punto es que si observamos, si esta fuera la manera en que yo tratara de describir la variabilidad o las variaciones, ¿no?, de mi variable aleatoria respecto al centro descrito por el valor esperado, las variaciones negativas, ¿no?, cancelarían, por ejemplo, las positivas, ¿no?, y al yo sumar obtendría 0, y es como si no hubiese habido ningún tipo de variabilidad, lo cual obviamente no refleja lo que yo estoy mirando, ¿no? O sea, la situación no cambia si yo pondero esas diferencias ahora por las probabilidades individuales con que se van tomando cada uno de estos valores, ¿no? Porque de nueva cuenta las variaciones positivas y las variaciones negativas se volverían a cancelar, ¿no?, y obtendría yo un 0, veámoslo así, ¿no? O sea, lo mismo pasa obviamente aquí abajo, porque el ejemplo en realidad lo que hizo fue sustituir aquí el menos 1 por un menos 100 y el 1 por un 100, y obviamente cuando yo tome ahora las diferencias respecto al valor esperado y lo pondere con las probabilidades, ¿no?, las variaciones negativas, ¿no?, cancelarían a las positivas y yo ni me enteraría de cuáles son esas variaciones, veámoslo así, ¿no? Bueno, entonces una manera que pudiéramos, digamos, darle la vuelta o lidiar con el problema es para que digamos, las variaciones negativas y positivas no se cancelen, es simplemente considerarlas pero al cuadrado, de tal manera que ahora yo solo estaría considerando esas diferencias elevadas al cuadrado, y ahora sí, al tener que esas diferencias las elevo al cuadrado, ya no tengo ese problema del signo. Entonces yo registraría aquí, por ejemplo, que aquí hubo una variación de 1, la puedo ponderar con la probabilidad con que la variable aleatoria tome ese valor y obtendría aquí un tercio. Obviamente aquí, si hay un 0, bueno, voy a obtener un 0, y aquí la variación también sería de 1, al cuadrado sería un 1, y lo conducente aquí, ¿no? Ahora cuando yo sume estas cantidades, ¿no?, que serían las ponderaciones con la probabilidad de esas variaciones al cuadrado, ¿no?, entonces yo tendría una cantidad, en este caso de 2 tercios, ¿no?, una cantidad positiva que reflejaría esencialmente la magnitud de la variación, al menos al cuadrado, de lo que yo estoy observando, ¿no? Y lo conducente aquí, ¿no? Aquí la variación, recuerden, en ambos casos ¿cómo decirlo?, el valor esperado es 0. Entonces aquí la variación sería de 100 al cuadrado, aquí es 0 menos 0 sería 0, aquí sería de 100 al cuadrado. Al ponderarlo con la probabilidad, lo que tendría aquí sería un tercio de 100 al cuadrado. Esto es 0 de todas maneras porque la variación es 0, y aquí tendría un tercio de 100 al cuadrado. Cuando sume serían 2 tercios por 100 al cuadrado, la medida de las variaciones que estoy teniendo en este caso. Bueno, entonces, dicho esto, eso sería en trasfondo lo que me va digamos, a ayudar a que la definición no sea tan, digamos, extraña, y voy a empezar a considerar una variable aleatoria que toma valores xk, veámoslo así, con probabilidades p sub k, ¿no? O sea, mi variable aleatoria toma ciertos valores xk, finitos o infinitos en el caso discreto, ¿no?, con ciertas probabilidades p sub k, ¿no? Aquí lo otro que hay que llamar la atención, sabemos, ¿no?, de ya toda la discusión que tenemos hasta este momento, que no hay ninguna razón por la cual una variable aleatoria esté obligada a tener un valor esperado. Eso ya hasta construimos un ejemplo en el cual ese era el caso. Y yo tengo que asumir, o voy a asumir ahorita para poder hablar de que quiero medir la variabilidad de mi variable aleatoria respecto al centro descrito por el valor esperado, ¿no?, tengo que asumir que esa cantidad existe. Entonces voy a asumir que el valor esperado de mi variable aleatoria existe. Y lo que voy a hacer es definir ahora la varianza, ¿no?, de mi variable aleatoria, que vamos a usar para la varianza este símbolo, ¿no? Obviamente la v viene de varianza, de la siguiente manera. Voy entonces a definir la varianza como el valor esperado de la siguiente transformación de mi variable aleatoria. O sea, lo que voy a tomar es la diferencia de x menos el valor esperado. O sea, con eso lo que estoy midiendo es la variabilidad que sufre mi variable aleatoria respecto al centro descrito por el valor esperado. Y por lo que habíamos expuesto hasta ahorita, ¿no?, lo que voy a hacer es tomar esa
diferencia y la voy a elevar al cuadrado. Observen que este valor esperado que sirve de definición para la varianza se trata del valor esperado de una transformación de mi variable aleatoria, ¿no? Lo que estamos tomando como transformación en esencia es una parábola, ¿no? Es del tipo x menos una constante, cual constante el valor esperado elevado al cuadrado, y lo que estoy haciendo es tomar a esa transformación y componiéndola con mi variable aleatoria x, ¿no? Y eso es lo que aparece aquí en la definición del valor esperado que sirve de definición para la varianza, ¿no? Habíamos probado, ¿no? Si alguien no lo recuerda, puede consultar este video, y habíamos probado que una condición que me garantizaba la existencia del valor esperado de una transformación, está expuesto aquí, por cierto, ¿no? Era el hecho de que la serie, ¿no? de los digamos, valores absolutos de los valores xk transformado a través de la transformación g, ¿no? Que en este caso sería g de xk, ¿no? Por las probabilidades puntuales originales de mi variable aleatoria x, o sea, los p sub k, ¿no? P sub 1 hasta p sub k. Si esta serie converge, ¿no? Entonces yo puedo garantizar que el valor esperado que estoy calculando existe, y que en esencia lo puedo calcular a través de esa suma, ¿no? Aquí el uso del valor absoluto no marca ninguna diferencia, porque yo estoy considerando finalmente cantidades que son no negativas, o sea, cero o positivas, ¿no? Porque estoy tomando el valor esperado. Entonces, sabemos que si esta serie de aquí converge, ¿no? Entonces puedo dar garantías que el valor esperado existe y lo puedo calcular entonces tal cual, ¿no? O sea, como la suma de los valores transformados. Recuerden, la transformación que estoy tomando era del tipo x menos el valor esperado al cuadrado, ¿no? Por los pk, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es precisamente exigir, ¿no? Que esa suma exista para entonces que tenga sentido, o que exista el valor esperado que quiero calcular, ¿no? Que le da sentido a la definición. Entonces voy a asumir que esta suma infinita probablemente de valores converge, ¿no? Y que entonces ella me permite a mí considerar el valor esperado de la variable aleatoria, veámoslo así, ¿no? Bueno, quizás para cerrar la definición, si uno calcula el valor esperado de esta variable aleatoria, tomamos por ejemplo que estén en una cierta unidad, por llamarlo de algún modo, en pesos, ¿no? Cuando yo calcule la varianza, esa cantidad que yo obtengo estaría calculada, como yo estoy elevando aquí esta diferencia al cuadrado, estaría calculada en pesos al cuadrado, por ejemplo. Y eso obviamente no sería, ¿cómo decirlo?, tan simple de comparar con otras cantidades que yo esté midiendo en mi experimento que estén, por ejemplo, simplemente en pesos, ¿no? O sea, no sé, en otro sentido físico, si esto midiera la masa de algún objeto, ¿no? Lo que resulta de la varianza de ese experimento sería en kilos al cuadrado, ¿no? Y si yo tengo por ahí otra cantidad que está medida en kilos, compararlas en kilos, pues no sería precisamente lo más cómodo. Entonces, eso, digamos, nos conduce en la mayoría de los casos a considerar la raíz de la varianza, ¿no? Para que precisamente la unidad de esta cantidad ya esté medido en las unidades originales del experimento, y poderlo comparar con otras cantidades que yo mida en esas unidades. Y esa raíz es lo que llamamos, ¿no?, precisamente la desviación estándar de la variable aleatoria. La desviación estándar, ¿no?, es por definición, no es otra cosa más que la raíz de la varianza de esa variable aleatoria que está definida como, por esta relación que acabamos de introducir. Bueno, entonces para cerrar la definición, calculemos en un caso que ya nos había servido precisamente para calcular el valor esperado, ¿no? Nos había servido de ejemplo para calcular el valor esperado, que era este modelo de Cox, Ross y Rubinstein. No voy a repetir todo lo que ya habíamos dicho en aquel video. Si gusta, antes considere este video 5.31, donde se define esencialmente el valor esperado y se usa este ejemplo para calcular allí el valor esperado. Como nos acabamos de dar cuenta, ¿no?, el concepto de la varianza se construye sobre el concepto de valor esperado, y es esencialmente casi imposible que usted llegue a esta exposición sin haber atendido aquella.
Pero por si acaso, si fuese el caso, considere entonces usted primero esta y ya después se regresa acá para aquí, aquí nada más recordar lo más esencial del modelo y no tener que volver a repetir las mismas cosas que hicimos para aquella presentación, ¿no? O sea, el modelo CRR es un modelo muy simple que lo que postula es que si ese es cero, ¿no? Es el precio de mi acción o de mi emisora al instante t0, con una cierta probabilidad p, ¿no? El precio puede, digamos, subir en una proporción u al final del periodo, ¿no? Para el instante t1, y con una probabilidad complementaria de 1 menos p, ¿no? Puede bajar a un nivel, digamos, que está descrito a través de esta proporción de down, ¿no? Obviamente para que suba u tendría que ser mayor que 1, para que baje d tendría que ser mayor que 1, y esa conducta, ¿no? Se va a repetir donde quiera que yo me pare, ¿no? En lo adelante, ¿no? En mi árbol de precios, ¿de acuerdo? Bueno, ahora si consideramos los mismos valores que teníamos allá en el otro ejemplo que nos sirvió de ejemplo para calcular el valor esperado, o sea, vamos a tomar 3 periodos de tiempo, ¿no? O sea, t igual a 3, el precio inicial de mi activo, vamos a fijarlo en 20, ¿no? La probabilidad de que suba el precio sería en este caso, o sea, de 2/3, obviamente entonces para que baje sería de 1/3, ¿no? La proporción con que puede subir el valor de mi activo sería del 5%, o sea, U sería del tipo 1.05, y la proporción en que puede ocurrir una pérdida es del 5%, o sea, D sería de 0.95, ¿no? Después de 3 intervalos de tiempo, o un horizonte temporal de t igual a 3, ¿no? Lo que yo obtendría serían estos niveles de precios con estas probabilidades que estamos escribiendo aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Ahorita, al igual que en aquel momento, no me voy a dedicar a discutir cómo es que calculo estas probabilidades, simplemente tómenlo por lo pronto como algo digamos, que podemos hacer, y además al rato entraremos en detalle de eso, ¿no? Ahora, digamos, para el cálculo del valor esperado, digamos, en la presentación anterior, lo que hicimos fue, digamos, considerar obviamente los distintos valores. Le llamo z aquí y no x1, x2 y demás, porque aquí en el modelo tenemos una variable aleatoria x y no quiero estar cambiando esa variable de nombre a cada rato. Entonces, pero no es ningún problema que los precios al final del horizonte temporal de t igual a 3 les dé digamos, el nombre de z1, z2, z3 y z4, ¿no? Y estas son las probabilidades puntuales con los cuales se toman esos valores. Entonces, para el cálculo del valor esperado, ¿no? Habíamos hecho tal cual lo que nos indica, ¿no? La definición, que sería la suma de los posibles valores, en este caso z sub k, por las correspondientes probabilidades puntuales, ¿no? Sería multiplicar cada uno de estos valores en esta columna de los z con cada uno de estos valores en la columna de las probabilidades puntuales, ¿no? En este caso los zk por los p sub k, ¿no? Y sumarlo todo para obtener así que el valor esperado, eso ya es un cálculo que habíamos hecho allá, sería en este caso de 21 pesos, veámoslo de este modo, ¿de acuerdo? Ahora, para calcular la varianza, tengo que hacer tal cual como digamos, fija la definición, sería el cálculo de la diferencia de los distintos valores que va tomando mi variable aleatoria, restarles el valor esperado que acabo de calcular, que en este caso sería 21 pesos, ¿no? Elevar eso al cuadrado y multiplicar esa diferencia al cuadrado por la probabilidad puntual, ¿no? Que serían estas cantidades que están acá. Por ejemplo, el primer término sería z1, ¿no? Que sería esta cantidad, 23,15, ¿no? Restarle el valor esperado, que es lo que habíamos calculado hace un rato, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la probabilidad puntual, ¿no? De que la variable aleatoria, que en este caso sería el precio, al final del tercer periodo, toma este nivel de precio. Y así sucesivamente para cada uno de los distintos niveles que siguen, ¿no? Este 20,94 sería Z2, esta sería la probabilidad de que se toma Z2, 21 es el valor esperado, esta diferencia al cuadrado multiplicado, y así me voy, ¿no? Cuando yo acabo de calcular todo eso, lo que obtengo es esencialmente 2.8 como varianza de mi variable aleatoria de precios al final de 3 periodos consecutivos de
de mi modelo CRR, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que en muchas ocasiones no me interesa el cálculo de la varianza, sino más bien de la raíz de la varianza hacia la desviación estándar, ¿no? Más adelante vamos a considerar un par de ejemplos digamos, de cosas que ya yo podría decir sobre la variable aleatoria, ¿no? De precios al final de los 3 periodos en función de este resultado, que no es otra cosa más que la raíz, ¿no? De la varianza, de 1.68. Pero no se angustien, ya esto nadie lo hace a mano, y ya en los talleres hablaremos de cómo calcular esto de manera, en algunas plataformas que tenemos a nuestras manos, que algunas ya ni siquiera, la mayoría de ellas ni siquiera tenemos que programar absolutamente nada.